Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Somos los hermanos de la Iglesia de la Misión Cristiana. Al Señor tu Dios servirás. Bueno, el día de hoy ustedes pueden ver acá una presentación donde hablamos de tres temas centrales: el pecado, el arrepentimiento y la salvación. También hablamos y sustentamos que Jesucristo es Dios. Luego hablamos de la oportunidad de poder ir y predicar el Evangelio, que es un deber que tenemos todos nosotros, y entender también que el mensaje de salvación siempre está ahí presente y Dios está esperando por nosotros. Muy bien, lo primero que tenemos que tener en claro es lo siguiente. ¿Qué cosa es pecado? Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 5:17. Primera de Juan 5:17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, primer punto, toda injusticia es pecado. Perfecto. Entonces, un concepto de pecado y justicia. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Santiago 4:17 dice, vamos a ver, Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice lo siguiente. Santiago 4:17 dice: cuando no sabéis lo que será mañana, Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tenemos claro, toda injusticia es pecado, toda infracción de la ley es pecado, no hacer lo bueno es pecado. La pregunta es, ¿para qué vino Jesús a la tierra? 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿todos somos pecadores? Sí. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:3, vamos a ver, Romanos 6:3, ¿qué dice? Romanos 6:3 dice lo siguiente, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Correcto? Y en Juan 3:19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ante esa situación de pecado, Dios nos invita al arrepentimiento. Hechos 3:19 dice lo siguiente. Hechos 3:19 dice lo siguiente. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lucas 13:3 dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio.
Mateo 3, 8 y 9. Mateo 3, 8 y 9 dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Correcto? Y en Lucas 5:32, esto es contundente, Lucas 5:32, Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ser salvo? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 30 y 31, vamos a leer el 29, dice: él entonces, pidiendo luz, o sea, el carcelero de Filipo, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 29, 30 y 31. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Correcto? Ahora, vamos viendo de forma pausada. El tema es si eres hijo o criatura de Dios. Muy bien. Jesús nos dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, yo lo que estoy buscando es simplemente hablarte con textos bíblicos y que sean los textos, la propia palabra de Dios, la que te persuada. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree y se justifica, y con la boca se profesa la fe y se salva. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad. Mateo 7:13-14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, ¿tenemos la oportunidad de ser salvos? Sí. La pregunta es, ¿qué estás esperando para ser salvo? ¿Qué estás esperando para ser un hijo de Dios? Se ha creado una corriente de animadversión contra seguir a Jesús o creer en Jesús, o con aquellos que predican de Jesús. Pero hay que entender, cuando vemos acá algunos detalles. Vamos a ver en primer lugar, ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Qué dice Juan 1:10? Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1:10. ¿eh? Luego, en Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 1 Timoteo 2:5 dice:
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Hebreos 1:3. Según de Corintios 4:4, ¿qué dice según de Corintios 4:4? Según de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Hebreos 9:27 dice, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y según de Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y en Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Estimado amigo, amiga, Jesús te está dando la oportunidad, está tocando la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y haré morada con él. Yo quiero citarte un pasaje en el libro de Marcos, en el capítulo 5. Marcos 5, del 1, habla de un personaje que es el endemoniado gadareno. Marcos del 1 al 20 dice, pero este personaje al final, luego de ser liberado, le pidió a Jesús seguirlo. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no nos enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué hizo este hombre? Él quería predicar la palabra de Dios. Le nacía hacerlo porque él sabía de dónde había salido.
Entonces, y ahí veamos el caso de Pablo. Hechos, capítulo 26, versículo 12 al 18. Pablo relata su conversión, dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dos cosas se le encargó a Pablo. ¿Cuál es? Dar testimonio, ser testigo. Y la otra, testigo de las cosas que había visto y oído. Y la otra, que la labor que él iba a hacer iba a permitir abrir los ojos a la gente y que estos se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre el ir y predicar? Vamos a leer Hechos 8:25. Porque algunos dicen, no, ¿para qué predican? Todos los creyentes deben predicar. Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hechos 4:33, ¿qué dice? Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice lo siguiente, vamos a ver, Marcos 16:15. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hechos 16:10. Hechos 16:10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Correcto? Y es ello lo que nos mueve a nosotros a predicar el Evangelio. Ese espíritu nos mueve. ¿Correcto? Entonces, yo quiero invitarlos el día de hoy a que puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador personal, a que puedan ser hijos, hijas de Dios, y puedan tener una nueva vida en Cristo Jesús. Si tú, después de escuchar todos estos textos bíblicos que sustentan aspectos básicos y claves, número 1, Jesús es Dios. Número 2, Jesús vino al mundo hecho hombre y habita en medio de la humanidad. Número 3, Jesús fue crucificado, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día entre los muertos y está a la diestra del Padre. Recuerda siempre, Jesús te ama. Cuando dicen que Dios no se preocupa por todos, eso es falso. Lucas 9:56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús vino para traer una nueva vida para ti. ¿Quieres hoy recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal? Vamos a hacer una oración juntos. Repite conmigo la siguiente oración. Diga: yo, sus nombres y apellidos completos. Señor Jesús, el día de hoy reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, yo creo que viniste al mundo y habitaste en medio de la humanidad, que fuiste crucificado y que has muerto en la cruz del Calvario y que has resucitado
al tercer día entre los muertos y estás a la diestra del Padre. Señor Jesús, haz morada en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amigo, amiga, que Dios te bendiga, bienvenido a la familia de Dios. Cristo viene pronto. Permiso.